Saludos, bienvenido y bienvenida, ¿qué tal estás? En este vídeo te voy a contar de forma bastante resumida qué es la desprogramación biológica y la biodescodificación y cuáles son las bases en las cuales se fundamenta. Antes que nada, yo soy Luis Espinosa, director y profesor de la Escuela Síncronos de Biodescodificación. Vamos allá. De forma muy resumida te voy a contar la historia de la biodescodificación. Evidentemente es difícil entender algo sin entender el contexto histórico. Precisamente esta terapia trabajamos mucho con la historia, con el storytelling. Entonces vamos a ver de dónde viene todo esto y hacia dónde va. Antes que nada empezar con la historia del Dr. Hammer. El Dr. Hammer, el creador de la nueva medicina germánica, era un doctor alemán, oncólogo, el cual perdió un hijo de una forma muy injusta. Básicamente, el príncipe de Baviera representa que mató a su hijo cuando estaba de vacaciones en Italia. Hay un documental en Netflix ahora mismo que explica la historia. Y bueno, pues evidentemente esta familia vivió una injusticia tremenda. Sucedió que tanto él como su mujer desarrollaron un cáncer de testículo izquierdo, en el caso de él, y un cáncer de pecho izquierdo, en el caso de su mujer. Y claro, él era oncólogo. Entonces él se quedó así muy sorprendido y dijo, ostras, qué casualidad, perdemos un hijo y en el tejido de las gónadas hacemos un cáncer, mi mujer y yo, y es el tejido reproductor. ¿Puede ser que tenga una cosa que ver con la otra? Bueno, esa evidentemente fue su primera hipótesis. A partir de aquí cuenta la historia pues, de que él empezó a preguntar a todas las personas, tanto pacientes suyos como pacientes de sus colegas, si habían tenido algún shock, alguna experiencia muy negativa antes de tener el cáncer, durante los meses anteriores, si habían pasado situaciones verdaderamente estresantes. Y bueno, pues evidentemente recogieron las informaciones y vieron pues que sí, que efectivamente antes de una enfermedad empezaron a ver ya no solo con cáncer, sino con otras enfermedades, que existía una época donde la persona había habido mucho estrés, había habido una serie de conflictos y bueno, pues aquí evidentemente esta persona, siendo científico y observando este fenómeno, dijo, bueno, empezamos con la historia de pensar de que una enfermedad tiene un origen en una historia vivida muy fuerte y después vamos a empezar a entender cómo esto funciona. Este señor empezó a investigar todo tipo de enfermedades, todo tipo de procesos y escribió muchísimo y creó lo que él llamó la nueva medicina germánica. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que representa que dibujó todos los mapas cerebrales y todo, y para que entiendas su base un poco, me parece realmente interesante contarlo aquí, vemos aquí el siguiente triángulo. En este triángulo, el Dr. Hammer, ¿qué decía? Una punta del triángulo representa que sería la psique, es decir, la parte psicológica de la persona. Después tendríamos el cerebro físico y después tendríamos el cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que él ya intuía que había una correlación entre estos tres elementos y él postuló lo siguiente. Si yo vivo un shock muy fuerte en la psique, esto va a afectar al cerebro y el cerebro, como es el que comanda el cuerpo, pues no va a tener más remedio que hacer una enfermedad. Y ya empezó a decir que evidentemente si nosotros conseguimos asimilar la experiencia psicológica que no ha sido asimilada, pues la enfermedad desaparecerá. Como podemos ver, acaba de nacer un nuevo paradigma de la medicina. Es la primera vez que una persona de repente dice, ostras, podemos trabajar la enfermedad a través del origen psicológico que lo ha generado. Siguiendo con la historia, ¿qué pasó? Pues bueno, básicamente fueron a por él. Legalmente, este señor estaba diciendo que estaba tratando a sus pacientes con un método distinto al que pues, se supone que tenía la obligación de actuar, ¿no? Pues con la medicina alopática, entonces la medicina fue atrás de él. Siendo oncólogo, pues nos podemos imaginar que había personas que se habían muerto y evidentemente pues le querían cargar el muerto precisamente. Él entendió esto como una persecución ideológica casi y bueno, pues él entendió pues que se tenía que ir. Entonces lo que hizo fue huir a Suiza. Una vez llega a Suiza, empieza a impartir cursos sobre la nueva medicina germánica que él mismo ha desarrollado. ¿Y qué sucede? Pues que ahí aparece el que sí que por lo menos yo y muchos de nosotros reconocemos que es el padre de la biodescodificación. Aparece Claude Sabat, un doctor, el cual va a estudiar toda la teoría del Dr. Hammer, entendiendo que tiene muchísimo sentido, pero a la vez reconociendo pues, que hay muchas cosas pues, que no es exactamente así como él está contando. Hay detalles que él no ha visto, que él empieza a percibir y que al aplicar esta herramienta en consulta, pues él se ve en la obligación a desarrollar. ¿Cuáles son estos puntos importantes que Claude Sabat añade de forma muy importante
a esta terapia? Bien, hasta ahora teníamos que hay un shock muy fuerte que la psique vive y directamente al cabo de pocos meses, podríamos decir, va a aparecer la enfermedad como un residuo de ese estrés, por ejemplo, ¿no? Evidentemente que el doctor Hammer ya planteaba un sentido biológico de las enfermedades, pero no tanto como Claude Chabat. Y Claude Chabat, ¿qué es lo que observó? Y esto es muy importante. Él dijo, sí, claro que existe un shock antes de la enfermedad, pero ese shock solo es un desencadenante, así lo llamó, lo va a llamar shock desencadenante. Si vemos la historia de la persona, vamos a ver que antes, en su infancia, existe un shock mucho más importante, mucho más traumático y que guarda una relación simbólica mucho más grande con la enfermedad que está apareciendo. Es decir, Claude Chabat ya empieza a profundizarse un poco más en la persona y decir, existe una estructura que ha vivido un trauma que no ha asimilado, es decir, existe una masa traumática en la persona que no ha sido asimilada y esta se ha guardado de cierta forma durante un tiempo en la vida de la persona, puede ser durante 20, 30 años, y en el momento en que esta persona ha recibido un shock muy fuerte, se ha despertado eso que ya estaba preprogramado. A este shock primero lo va a llamar programador. Esto realmente nosotros lo estudiamos así y tiene muchísimo sentido. Es algo que realmente existe y, como iremos viendo, ahora no es el motivo de este vídeo, pero como iremos viendo, encaja pues absolutamente por todos los lados. Bueno, evidentemente, como os podéis imaginar, pues este señor empieza a explicar un poco lo que ha encontrado y para un poco acabar ya de crearse lo que en mi opinión es hoy en día la biodescodificación, lo que sucedió es que ya en Francia existía una visión muy profunda de la psicogenealogía, es decir, de que un trauma es heredado. Cuando nosotros estudiamos la teoría de trauma, hay muchas cosas que no encajan en la práctica. Es decir, tú ves una persona que ha vivido ciertos traumas de pequeño y tú esperas ciertas afectaciones cuando esta persona es mayor. Y esto por supuesto que se da, pero no en la profundidad y proporción que podríamos esperar, ¿no? Entonces, ya en esa época se habla de la psicogenealogía, es decir, cuando observas esto a nivel de las generaciones, vas a ver que el hijo de esa persona es la que va a expresar más ese trauma. Y no solo eso, sino que el nieto y el bisnieto también va a demostrar trazos de carácter, acontecimientos en la vida, incluso enfermedades que tienen a ver con esta experiencia. Entonces, ¿qué nos queda? Pues de repente acaba de nacer una nueva manera de trabajar las enfermedades, una nueva observación de cómo todo esto se desencadena en un raíl de información muy grande a través del árbol genealógico y a través de la vida de la persona. Bueno, pues he intentado resumir muchísimo la historia, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Eso es desde mi perspectiva, evidentemente habrá otras personas que contarán otra historia. Ahora vamos a ver 4 elementos muy importantes que son los que podríamos decir que constituyen la terapia de la transformación biológica y de la biodescodificación y que son ideas que podríamos decir que son impepinables. El primer punto que debemos tener en cuenta es la teoría de trauma. Es decir, sí, nos encaja perfectamente la definición de trauma, ya lo que Jung dijo, lo que el psicoanálisis nos viene trayendo desde hace muchos años, encaja perfectamente con esta terapia. ¿Por qué? Porque explica que hay una parte de nosotros que no consigue asimilar la realidad. Delante de la experiencia humana hay cosas que no consigue digerir, que no consigue integrar. Y podríamos decir que es en un factor porque son pues muy fuertes y en otro porque son muy complicadas. Hay cosas que los niños no entendemos, hay cosas, pues bueno, ya nos entendemos. Hay una parte de la experiencia, aunque yo sepa que haya sucedido, que no es registrada por la psique. Nuestra conciencia es muy limitada si lo comparamos con todo lo que somos. Entonces, esa parte de nosotros, aunque no seamos conscientes, sí está viviendo la experiencia. Y eso, pasamos al punto número 2, será depositado en el inconsciente. Es decir, sí, nosotros reconocemos la existencia del inconsciente de forma muy clara. Pero a este inconsciente le llamamos biológico. ¿Por qué? Porque este inconsciente no tiene los atributos que tiene la consciencia. Él no va a pensar, él va a reaccionar de forma automática. Recordemos lo que he dicho antes, que Claude Chabat ha hablado del cerebro automático. Es exactamente esto. El cerebro, podríamos decir, lo que hace es recibir la información no asimilada y lo que hace es proponer de forma automática, sin que la persona quiera, y esto es muy importante, sin que la persona quiera, van a empezar a aparecer en un futuro, ya están preprogramadas
Pues las enfermedades, los celos, las ansiedades, las depresiones, los accidentes. Ahora veremos un poco todo esto, ¿vale? Pero entendamos que efectivamente esta parte no va a tener otra opción que gestionar lo que no está siendo gestionado, ¿de acuerdo? De forma que lo va a extender en el tiempo para que poco a poco y a lo largo de la vida y de las generaciones sí por fin sea integrado. Después del punto número 1, el trauma, y el punto número 2, que es el inconsciente, vamos a ver el punto número 3, que es, vale, ¿qué tipo de expresiones se van a dar después de ya haber almacenado esta masa traumática? Es decir, ¿qué sucede realmente? ¿Dónde van? Bien, aquí lo vamos a dividir en 4 puntos. Los divido en 4 puntos para que entiendas que realmente esto puede ir hacia cualquier lugar de nuestra vida. Y ahora veremos por qué. En el punto número 1, lo que vamos a ver es el tema de las emocionalidades. Emociones en todos los sentidos. Es decir, una persona que tiene miedo, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene celos y tiene miedo de que la otra persona se vaya, una persona que siente que siempre la tratan injustamente, una persona que siente que el mundo se va a acabar, una persona que siente que el mundo es una mierda, una persona que siente que no tiene sentido, una persona que siente que vale poco. Estamos hablando, ¿veis?, de sentimientos y de emociones. Todo eso, evidentemente, si nos fijamos, cuando es problemático porque no encaja con la realidad. Por ejemplo, yo puedo tener un valor determinado, pero siento que no lo tengo. Entonces voy a hacer mi trabajo y estoy desvalorizado. Entonces ahí es donde, bueno, pues no entiendo lo que me pasa. Estos son señales clarísimas de que existe una base traumática no asimilada y uno de los lugares, como estamos diciendo, por donde va a salir es por ahí. Otro punto muy importante y que nosotros usamos muchísimo para demostrar a la persona la existencia del trauma en sí mismo es el oficio, es decir, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué tu cerebro ha escogido trabajar 8 horas en una misma cosa? ¿Por qué te dedicas a ayudar hombres alcohólicos, por ejemplo? Ah, no sé, porque me gusta. No, le gusta a tu cerebro. Es tu cerebro el que ha decidido eso. Y entendamos que cuando nos ponemos desde esta perspectiva, vemos que los elementos que configuran la vida de una persona, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? Si estos hijos se van a llamar de una forma o de otra, si estos hijos van a ser niños o niñas, si van a estar enfermos o no, de qué trabaja, si va a ganar dinero o no, qué tipo de coche tiene, qué tipo de vida tiene, si viaja mucho, si no, todo eso lo vemos como una expresión del propio inconsciente. Y esto, como veremos en otros vídeos, nos hace cuestionar mucho qué somos, porque nosotros creemos que a nosotros nos gusta viajar, que a nosotros nos gusta comer patatas fritas, pero eso no es así. Es nuestro cerebro automático el que ha escogido esas cosas. Punto número 3. Muy importante, las enfermedades. Sí, desde la perspectiva de la biodescodificación y de la exploración biológica, vemos cómo efectivamente todas las enfermedades tienen un origen traumático. Lo que sucede es que muchas personas, antes de escuchar esto y de ver cómo funciona, dicen, no, eso es imposible. Sí, yo también decía que era imposible, pero llevo 10 años en consulta viendo que este tipo de enfermedad en la historia tiene esta correspondencia y siempre vas a encontrar este tipo de conflicto. Y aquí voy a responder una pregunta que me hacen mucho. Pero Luis, ¿me estás diciendo que todas las personas que tienen esta enfermedad han tenido el mismo shock? Sí, pero tienes que entender que no es tan simple. Es decir, no es hay este shock y hay esta enfermedad. Es vivido por esta persona en ese código. Porque sí, porque el cerebro, como hemos dicho, es automático, es inconsciente, es biológico. No es una decisión a la ligera. Y aprovecho para decir que esto es lo que nos separa un poco de la medicina, podríamos decir, psicosomática. ¿Por qué? Porque la medicina psicosomática, aunque evidentemente pues, se parece o intenta ir al mismo lugar, en mi opinión intenta explicar un poco que el estrés genera enfermedades, pero no pone toda la atención necesaria para entender ese camino. Y eso es necesario. Nosotros en la consulta vemos la expresión biológica, es decir, la enfermedad, como una expresión cristalina, perfecta del conflicto. La forma en la que es, el lugar donde sale, el momento de la vida, el motivo, qué la mejora, qué la empeora, cómo es la gravedad y absolutamente todo, son informaciones que nuestro inconsciente ha depositado sobre esa enfermedad porque nos está explicando que existe este trauma que aún ahora intenta ser integrado. Y por último, número 4, y este es el punto más difícil de entender,
que es que las cosas que no suceden en nuestra vida también son expresión de nuestro inconsciente. ¿Qué significa? Significa que por eso yo encuentro siempre un determinado tipo de pareja. Ahí es donde vemos los patrones. Las cosas que me pasan en mi vida, ¿cómo puede ser que yo siempre encuentro hombres débiles y siempre termino intentando salvarlos? Por ejemplo, ¿no? Una mujer se podría preguntar eso. Bueno, yo le digo, ¿cómo era tu padre? ¿Cuál es el dolor de tu padre? Ah, claro, sí, encaja. Es decir, tú intentas salvar a tu padre inconscientemente. Pero entendamos, y esto es muy importante, de que si mi padre tiene un dolor y yo vivo como un trauma ese dolor, porque realmente es así como sucede en el inconsciente, yo no voy a poder expresar ese dolor. ¿Por qué? Porque yo no soy un hombre. Si fuera una mujer, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si yo soy una mujer, yo no puedo invocar en mí. Yo no represento mi padre siendo una mujer. No puedo hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, una mujer va a buscar un hombre para que él sí pueda reproducir simbólicamente ese sufrimiento. No tiene sentido pensar que todo lo podemos nosotros revivir. No, necesitamos de elementos externos. Por ejemplo, imaginaos que mi padre ha tenido una ruina muy fuerte y eso pues lo tiró al alcohol y lo mató y vivió siempre en la injusticia y toda la familia nos quedamos pobres porque fue traicionado por un socio. Vale, si eso realmente funcionara como estamos diciendo, que genera una masa traumática, que queda en el inconsciente y que tiene que ser solucionada, yo, heredando eso, necesito ser traicionado por otra persona. Es decir, la propia historia, como está constituida, no lo podré vivir yo solo. No me voy a traicionar yo a mí mismo. Aunque, bueno, evidentemente ese tipo de cosas existen, ¿no? Pero estamos hablando de que no. Es mucho más simple y el cerebro va a hacer que yo haga una empresa, que me busque a un socio que me va a traicionar para yo revivir a una edad muy parecida a la que mi padre lo vivió, de nuevo una traición. Y ahora vamos a ver el último punto. Y esto nos lleva al punto número 4, ya saliendo de esos 4 puntos, vamos al otro punto, que es el transgeneracional. No hay cómo entender la biodescodificación, en mi opinión, sin el transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? El transgeneracional es la idea radical, como en la psicogenealogía, de que el trauma se hereda. Y esto evidentemente será hablado en este canal mucho más adelante, pero entendamos que a través de los vínculos del amor que hacemos con nuestros seres queridos y a través de ese inconsciente familiar, nosotros efectivamente estamos sintonizados con historias dramáticas no solucionadas y aunque no nos demos cuenta, dirigen nuestra vida. El estudio del árbol genealógico nos lleva a entender las cosas que me suceden a mí y la manera en la que me suceden y la manera en que yo las vivo, a buscar una explicación en el árbol genealógico, la cual, por cierto, se encuentra siempre. No es algo un poco así, sí, eso viene de la abuela, eso viene del abuelo. No. La edad a la que sucede, la manera, la historia, los personajes, todo encaja. Y eso es algo, pues que quien se quede aquí, quien le guste y tal, pues va a encontrar que realmente hace un sentido absoluto. Y aquí es donde, bueno, pues van a ir apareciendo más vídeos sobre psicogenealogía y sobre el transgeneracional. Realmente, en mi opinión, es la mejor herramienta hoy en día por explorar para conocerte a ti mismo y para comprender esas emocionalidades, esos accidentes, esos patrones repetitivos y esas enfermedades que no sabemos de dónde vienen. Antes de seguir, espero que te esté gustando el vídeo, espero que esto sea un contenido de valor para ti, realmente lo fue para mí. Si es así, suscríbete al canal, dale un like al vídeo, por favor, para ayudarnos a crecer y básicamente comparte este vídeo también. Llévalo, mira, ahí acaba de aparecer este chaval que viene aquí también con esta historia y realmente vamos a ver qué es lo que dice, porque sinceramente yo creo que estamos obviando esto de una forma muy exagerada. Yo a veces me sorprendo mucho y es eso, ¿vale? Suscríbete. Muy bien, y ya terminando con la explicación vamos a decir, vale Luis, ¿y ahora qué? Acabas de explicar aquí un montón de cosas, muy rápido, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Bien, si nos fijamos, todo venía de que hay una experiencia no asimilada, que no consigue ser asimilada por nuestro sistema. Bien, por cómo funciona la consciencia, nosotros en la terapia
y en los procesos grupales que también hacemos en nuestra escuela, lo que hacemos es observar toda esa historia simbólica, revelando que los elementos que aparentemente están separados, como que tengo esta enfermedad, que trabajo de esto, que me llamo como el abuelo tal, que nací tal día, que vivo así, que me sentí abandonado, aunque no sabía por qué cuando era pequeño, que la primera novia me dejó, que tal, que cual, todo eso de repente se revela como una única cosa. Y eso es una epifanía, es una revelación, de verdad. Lo que hacemos es juntar toda esa energía que aparentemente estaba sesgada, y lo que hacemos es generar un impacto visual y de conciencia a nuestro inconsciente. Y lo que hacemos es juntar toda esa energía y eso tiene un efecto muy fuerte sobre el inconsciente. Y esto es importante porque es algo raramente entendido. Yo siempre lo veo de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿vale? Yo sé que tengo esta enfermedad, sé que tengo hipertensión arterial, por ejemplo, y sé que tengo muchísimo miedo de que se muera mi hijo, ¿vale? Lo que no entiendo es que ese miedo que me nació justo cuando hubo ese accidente, que encaja perfectamente cuando mi abuelo perdió un hijo, por ejemplo, es cuando me salió esta enfermedad. Si yo veo toda esa información junta, de repente la juntamos. Dos elementos que estaban separados, que yo sabía que existía, de repente empiezan a trabajar juntos y ese es el punto. Es cuando esas cosas, ¡pam!, salen de la dualidad, se juntan y eso tiene un efecto sobre el inconsciente. Manda una señal muy clara donde ya la historia puede empezar a ser integrada. Y ahí es donde nosotros, pues como terapeutas, acompañamos a la persona a ir absorbiendo y reciclando e integrando toda la información que esto abre. Cabe decir, y para mí es muy importante, de que esto en cada persona es distinto y a veces, pues bueno, es un estudio del árbol, es un estudio de la vida de la persona, esto puede ser una sesión, puede ser en varias, pero a largo plazo, que es lo importante, porque en esta vida lo que importa es el largo plazo, a largo plazo, cualquier historia que tengas se puede estudiar. Vale, voy a intentar entender por qué me pasa lo que me pasa. ¿Cuál problema tienes? Apúntalo en un papel. Bien, yo tengo este problema. Vale, ¿cómo lo vivo? Así, así y así. Vale, ¿dónde yo viví esto de pequeño? ¿A qué historia me trae? Pum, pum, pum. Escríbelo. Y coge el árbol genealógico y busca quién vivió esas experiencias. Y vas a ver cómo realmente hay un hilo, hay una historia que viene, que llega hasta ti. ¿Vale? Y ahí es donde vamos cogiendo conciencia y vamos entendiendo pues, que todos los procesos que vivimos en nuestra vida no son más que el intento de nuestro inconsciente de expresar un sufrimiento. Porque sí, el sufrimiento debe ser asimilado, sí o sí debe ser sentido, no hay otra. Es algo que en mi opinión hay que entender, el sufrimiento no se elimina, es como si un poco fuera energía, igual que la energía sabemos que ni se crea ni se destruye, ¿cierto? Sabemos que se transforma, aquí sería lo mismo, se transforma y se transmite. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, esto ha sido el vídeo por hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Nuevamente, suscríbete, dale like si no lo has hecho, comparte este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. También nos puedes seguir en las otras redes sociales y también, si te apetece, puedes ver las formaciones que tenemos en nuestra página web que tienes aquí en la descripción. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención, ha sido un placer. Hasta pronto. Chao.